Esta tarde se va a cumplir una nueva audiencia judicial sobre el caso Gustavo Penades. La fiscal Alicia Gione anunció que pedirá la ampliación de delitos al ex senador del Partido Nacional, quien está imputado por 22 delitos, 11 de retribución a la explotación sexual de menores, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual especialmente agravados, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor. La Fiscalía buscará imputar los delitos asociados a la conocida trama que buscó encubrir al ex senador investigando de forma paralela a las víctimas. Este conjunto de maniobras ilegales tendientes a entorpecer la investigación incluyeron el seguimiento y amenaza a las víctimas, por el que ya fueron imputadas y condenadas 6 personas, entre ellas el exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, Carlos Taroco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información. Con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto. Baja probabilidad de precipitaciones, dice Inumet. Los vientos soplando del sureste entre 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros. Rachas fuertes, asociadas a tormentas, dice el Instituto de Meteorología. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Sucre, entre Eufemio Masculino y Timbó, hay obras de saneamiento hasta las 5 de la tarde. En Vázquez Ledesma, desde Benito Blanco hasta Roque Graceras, estará también cortado hasta las 17:30 horas. 33 entre Buenos Aires y Reconquista, carga y descarga hasta las 17 horas. Ayuí, entre Valle y Ordóñez y Francisco Anzani, va a estar trabajando una grúa hasta las 18 horas. Compartimos los títulos que se destacan a esta hora. Entre el miércoles 25 y el viernes 27 de septiembre, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participará de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la última durante su gestión. El exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, dijo que este gobierno ha sido de enormes hechos de corrupción y el Partido Colorado se ha convertido en una especie de sucursal del Partido Nacional. La mesa política del Frente Amplio analiza este lunes la detención por orden de la fiscal Sandra Fleitas de 2 militantes que pintaban un mural partidario en el Puente de las Américas. El próximo miércoles, la Federación Uruguaya de la Salud realiza un paro con concentración frente al Ministerio de Salud, donde presentarán el documento Aportes hacia un diálogo social en salud que entregaron a los candidatos a la presidencia. El Hospital de Clínicas presentó su proyecto de salud mental desarrollado junto a las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales. En las últimas 2 semanas de septiembre, la ciclovía de 18 de julio fue utilizada por 30.000 ciclistas, alcanzando un promedio de 2.283 por día. Se jugó la 4ª fecha del torneo Clausura, donde Peñarol goleó a Cerro 5-0 y quedó segundo a 2 puntos de Danubio. El Carbonero sigue al frente de la tabla anual. Nacional resignó 2 puntos al empatar 1-1 con Defensor. Ataques aéreos de Israel al Líbano dejaron en las últimas 24 horas al menos 100 personas muertas y 400 heridas. El primer ministro libanés acusa a Israel de llevar a cabo una guerra de exterminio en su país. Como decíamos en la portada, este lunes a las 14:30 horas se va a estar realizando una nueva instancia judicial por el caso de Gustavo Penades en la Fiscalía de Delitos Sexuales de Sexto Turno. La fiscal va a solicitar formalizarlo por nuevos delitos, esta vez vinculados con la trama, es decir, esa organización de una serie de maniobras ilegales que buscaron entorpecer la investigación. Según se supo, la fiscal del caso, Alicia Gione, va a solicitar extender la prisión al ex senador del Partido Nacional. Penades está imputado por 22 delitos sexuales cometidos contra menores de edad. La prisión preventiva que tiene Penades va a expirar en los primeros días de octubre. El pasado 11 de septiembre, la fiscal Alicia Gione informó que solicitaría la formalización del ex senador blanco Gustavo Penades por otros delitos y solicitó también que se discuta la prórroga para investigar que vence el próximo 10 de octubre. Gione sostuvo que la formalización del ex legislador se solicita por la trama por la cual ya se condenó a 6 personas. Según publicó hoy el periodista Diego Martini de MBD Noticias y M24, a una de las víctimas de Penades la seguían, la filmaban, le sacaban fotos, seguían a sus amigos y los detenía la policía. Martini compartió un video que fue enviado por los policías que le hacían inteligencia a Mastro Pierro para sacar la información de la víctima.
Vamos a estar cubriendo lo que va a suceder hoy, esta instancia judicial, y va a estar desarrollado obviamente en nuestra edición central. Cambiamos de tema. Entre el 25 y el 27 de septiembre el presidente Lacalle Pou va a estar participando en Estados Unidos de lo que será la 79ª Asamblea General de la ONU, la última durante su gestión. Lacalle Pou adelantó que además del tema de Venezuela va a ser foco de su discurso, hará énfasis también en el cuidado del ambiente y la relación con la economía. Es el tema del medio ambiente, es el tema de la economía vinculado al medio ambiente. La primera vez que fui a la ONU reclamé eso, porque se habla mucho del medio ambiente, pero estaba separado, divorciado de la economía, así es muy difícil. Y fíjense, se habrá pasado rápido el tiempo, que Uruguay emite un bono ambiental, que consigue préstamos de características ambientales que pagan menos intereses. Entonces, hoy eso que hacen los estados con los organismos internacionales también derrama al Uruguay dentro de su producción, de su industria, así que ese tema para mí es fundamental. Y el tema de Venezuela, sí, porque si vamos a ir ahí y no hablamos de un tema que es muy complicado para Venezuela y muy complicado para América Latina. Y las grandes potencias tienen que entender que esto es un tema de Venezuela, pero también es un tema de América Latina. Porque si vale para Venezuela, ¿por qué no vale para otro país? ¿No? Entonces, lo que uno espera de los que tienen más peso en el concierto internacional es que alcen su voz y no hagan lo que a veces les conviene. El derecho internacional es un derecho muy complicado, porque por lo general lo cumplen los chiquitos y no lo cumplen los grandes. Entonces, en este caso, si tenemos un ratito para conversar, vamos a hablar de este tipo de temas. El presidente Lacalle Pou, que participó el domingo del encuentro con el patriarca. ¿De qué se trata? Estamos hablando de una cabalgata que se realiza hace 3 décadas y de la que participaron 8.000 jinetes y 30.000 personas. Allí, en ese marco, habló de la campaña contra el plebiscito que emprenderá. Respondió sobre cuestionamientos por intervenir contra la papeleta blanca. Lacalle pidió a Yamandú Orsi que se la juegue y que no deje en libertad de acción. Quiero dar manija, pero primero, y no es comparación, pero termina siéndolo, disculpen. No hablé en 4 años y tantos meses, nunca hablé del Partido Nacional y de la coalición. O sea, no tuve expresiones de que votar a fulano, de que votar a mengano. No fui a un comité de base o un local partidario. No hablé de quién tiene que ganar, no tiene que ganar. Se sabe quién quiero que gane, pero no lo hablé. Entonces, es hasta gracioso de quienes tuvieron candidatos, tuvieron presidentes que hablaron de sus partidos políticos, hicieron política partidaria, cuando en realidad lo que yo voy a hacer es defender una ley. Y le voy a decir más. Yo creo que se están sacando el lazo con la pezuña, lo que no quieren hablar del tema. Entonces cortan por la tangente, dicen que yo estoy cometiendo una inconstitucionalidad, que si es dicho de paso que la denuncian, si es así, claramente no es. Lo que no quieren es hacerse responsables. Lo que está faltando acá es responsabilidad. Si vos mañana tenés un hijo y le decís si va a tocar una ortiga, y decís no toque la ortiga, sabés que si toca la ortiga le va a picar. Lo dejás en libertad de acción. Consultada esta mañana en la radio M24, la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que estas declaraciones que escuchamos del presidente Lacalle confirman que se metió en la campaña porque interpela a candidatos de otros partidos sobre lo que tienen que hacer o decir. Está en la cornisa, dijo Cose. Me da pena tener que hablar de esto porque el presidencia de la República es una institución importantísima en el ordenamiento republicano, ¿verdad? Y por eso es que el presidente, presidencia de la República, tiene que ser muy respetuoso de la Constitución, porque es una institución que nos abarca a todos, ¿no? Es el presidente de todas y todos los uruguayos, es así. Entonces, si yo digo no estoy violando la Constitución y acto seguido la violo, no estoy metiéndome en la campaña y acto seguido hace una observación de campaña. Cuando un presidente defiende una ley, está bien, eso está bien. Y si él quiere defender la ley que él promovió y que todo el Frente Amplio piensa que es mala para el Uruguay, me parece que está en su derecho. Está en la cornisa cuando empieza a interpelar a los candidatos de otros partidos políticos a que se definan en plena campaña. Ahí está en la cornisa. Entonces, que deje de decirnos que nos definamos, que no nos definamos. Somos candidatos, estamos haciendo campaña, que deje de dialogar con nosotros sobre temas que no tiene que dialogar.
La edición 2024 del encuentro con el Patriarca fue precedida de una serie de accidentes ocurridos luego que varias decenas de caballos se escaparon en estampida y provocaron accidentes. Esto fue el viernes de noche en la ruta 3. La diputada del Frente Amplio por Paysandú, Cecilia Botino, responsabilizó a las autoridades de la Intendencia, entre otras, por los accidentes que provocaron personas lesionadas incluso. Botino señala que murieron 7 caballos, que hubo personas lesionadas, que fue una tragedia y pudo haber sido mayor. Esto se dijo en un comunicado que publicó la diputada en sus redes sociales. Falló el Comité Departamental de Emergencia, la organización de la cabalgata caminera y la Intendencia de Paysandú como principales responsables de este evento masivo, apuntó Botino, que informó que su equipo decidió no concurrir y manifestar públicamente la preocupación por lo sucedido. Y en este marco, el candidato y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que quienes critican a los que defienden la tradición están buscando por mezquindad ideológica terminar con la identidad nacional. No vengan 4 maracanazas de otro lugar a decir qué es lo que tenemos que hacer acá en el Uruguay y obligarnos a hacer. Que no nos impongan nada por arriba de la Constitución. Y lo otro, la defensa de los más frágiles, de los más débiles, en serio, no en el discurso hipócrita. Ese es el homenaje al prócer, mucho más que cualquier marcha a caballo. El líder de Cabildo Abierto fue consultado sobre la declaración de la diputada Botino de Paysandú, quien pidió se investigue la responsabilidad sobre los accidentes en la Ruta 3 en la previa al encuentro con el Patriarca. Yo creo que son mezquindades ideológicas, en definitiva, es como cierta tirria que se le tiene a todo lo que significa raíces, porque hay mucha gente que juega a que perdamos las raíces para que seamos más débiles. Y bueno, yo creo que venir a la meseta a homenajear a Artigas de la forma que sea siempre es importantísimo, pero sobre todo homenajearlo siguiendo sus ideas. Otros temas, el exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero dijo que este gobierno ha sido de enormes hechos de corrupción y que el Partido Colorado se está convirtiendo en una especie de sucursal del Partido Nacional. El hoy candidato presidencial por Avanzar Republicano apunta que los casos de corrupción no llegan a la justicia y que lo que robó el exintendente Pablo Caram en Artigas es peor que lo que hicieron los Kirchner, dijo. Nosotros entendemos que tiene que haber una reforma del Estado que empiece con la reforma política. Y ha sido un gobierno de enormes hechos de corrupción y también con un patrón de corrupción que empieza defendiendo al acusado, que después empieza desatendiendo, o sea, alejándolo. Lo vemos ahora, el último gran caso es el de Caram, quedan ahí medios más o menos. Y nosotros entendíamos que en este modelo de coalición, que no es que son varios partidos a diferencia del Frente Amplio, se tenía que haber marcado esas diferencias. Cuando Bustillo y Heber, por un tema de narcotráfico, van a mentirle al Parlamento, lo que tendría que haber pasado era haber censurado a los ministros. El Partido Colorado hoy quedó como una especie de sucursal, quedó como con un techo de ese paraguas y del Partido Nacional. Pérez Banchero señaló que la reforma del 96 que instauró el balotaje en Uruguay no resultó porque se instaló una lógica binaria. Se ha transformado en un gobierno por cargos que no aborda temas centrales para el país. En todos los casos que ha tenido el Uruguay, desde que me compete del Ministerio de Turismo, al tema de Catón Natía en el puerto o al de Antel Arena, para hablar de uno del Frente Amplio, ninguno llegó a la justicia, murieron todos en fiscalía. Se le sacó al juez la posibilidad de investigar. En esos casos hemos tenido un retroceso, porque es un retroceso para la República que pasen estas cosas y que queden sin sancionarse. Y cuando llegan a la justicia, y lo vimos en un caso espantoso como es el de Artigas, lo que se afanó Caram y el gobierno de Artigas en horas extras es peor a los Kirchner proporcionalmente en el departamento de Artigas. Y la sanción que tiene es una sanción ridícula, absurda, porque a los hechos no le pasa nada. La justicia comunicará este martes si decide reabrir la causa penal contra las hermanas Joana y Valeria Ripoll y sus parejas por amenazas, agresiones y homofobia contra 2 vecinos de una de ellas, de Joana. El caso había sido archivado, pero a pedido de los denunciantes, la jueza María Zunjari va a reanalizar el expediente y las pruebas presentadas para tomar una decisión. El martes 24 de septiembre, la jueza María Laura Zunari de las Carreras, especialista en violencia basada en género, comunicará si decide reabrir la causa presentada primero contra Joana Ripoll y ampliada luego a su hermana Valeria, implicando también a las parejas de ambas.
La denuncia se había radicado el 1 de julio, al día siguiente de las internas, como resultado de una serie de situaciones protagonizadas por Joana contra dos vecinos, una mujer de 86 años y su nieto. Los cargos fueron por amenazas, discriminación y homofobia. Todo esto en el marco de problemas de convivencia que escalaron al punto que los denunciantes entregaron grabaciones en las que son advertidos por Joana con que el poder estaba de su lado y que los podía sacar de la casa que ocupaban cuando quisiera. La denuncia penal nunca se tramitó hasta que el domingo 4 de agosto, sobre la medianoche, dos policías llegaron a la casa de la anciana sin orden de allanamiento, acompañados de Valeria Ripoll, que había estado previamente en el periodístico Séptimo Día de Canal 12. Todo esto quedó grabado en cámaras de seguridad, incluyendo cuando la pareja de Valeria cortó la luz a los denunciantes y amenazó con cortar el agua al día siguiente. Durante más de un mes la causa no fue analizada por Fiscalía, pero el viernes 9, 72 horas después de que se conociera sobre el operativo policial y Valeria Ripoll, fue archivada. Ante esta decisión, el abogado de los denunciantes, Darío Madeiro, pidió que se reexamine el caso. Fue lo que estuvo haciendo la jueza Zunari durante todo este tiempo, estando previsto que el martes a las 9:30 informe si lo reabre, si lo hace de manera parcial o completa, o si lo clausura definitivamente. Y consultada sobre este tema ayer, Valeria Ripoll dijo que es un tema que no le involucre y responsabilizó al Partido Comunista por estar supuestamente detrás de la denuncia. Yo creo que hay situaciones que no van a parar en toda la campaña electoral. A Valeria Ripoll no hay cosa para cuestionarle porque no tengo gestión pública, porque intentaron en algún momento desde el ámbito sindical, desde el Partido Comunista, ensuciar mi gestión y tuvieron que lavarse la boca porque mi gestión cerró con una aprobación en cada uno de los años que estuve, en todas las asambleas de memoria y balance, y después vinieron por mi vida personal, por ver lo que pasa con mi familia, después publicaron que tenía deudas, que tenía préstamos en mi sueldo. La verdad que ese nivel barro de la política no va conmigo, la justicia está abierta para todos, archivaron 2 veces lo que planteaban estas personas. Está bien, a la gente a veces le gusta que la utilicen para hacer política a nivel barro, yo no comulgo con ese tipo de política, me parece que la política tiene que tener otra altura y hay que discutir ideas y no hacer persecuciones familiares o personales, así que el que tenga ganas de ir a la justicia porque entiende que tiene algo para reclamar, bienvenido sea. Ante la consulta de si estas situaciones dañan su imagen a nivel político, la candidata a vicepresidenta dijo que lo que no te mata te fortalece y que ella se siente cada vez más fortalecida. Ahora nos vamos a la sede de Álvaro Delgado, del candidato a la presidencia por el Partido Nacional. En algunos minutos van a estar anunciando medidas. Allí está nuestra periodista Giuliana Perdomo. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Hace minutos, la fórmula del Partido Nacional, Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, presentó su cuarto paquete de medidas de gobierno que están orientadas en esta oportunidad a las políticas sociales. Un plan en familia que va a atender la primera infancia y estamos con el ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué análisis se hace de lo presentado? ¿Es una continuidad del gobierno de Lacalle Pou? Continuidad con innovación. En este periodo se puso la casa en orden. En todo lo que tiene que ver con una gestión social, buscando determinar una cantidad de bases que permitan cambios y mejoras en distintos paradigmas. Y me parecieron muy importantes los anuncios, porque tienen una cantidad de acciones que son innovadoras, otras que profundizan, por ejemplo, en los centros de referencia en políticas sociales, que se van a incrementar la cantidad. Se habló de 5 centros de referencia en políticas sociales nuevos, que ahí que me tocó participar del de Casaballe, sé lo que le cambia la vida a la gente, que vaya a un lugar donde reciba toda una atención integral, con una cantidad de instituciones públicas para dar una respuesta muchísimo más integral. Entonces, la verdad que vi tanto en el equipo como en el trabajo de las propuestas que genera mucha expectativa de lo que viene para el periodo que viene en materia social. Ampliar la atención en el territorio y también la prevención, a llegar antes a esas familias. Sí, buscar llegar antes, desde la primera infancia también. En este periodo se dio la ampliación del trabajo territorial, con mayores herramientas de intervención, pero también el cambio de modelo territorial, por ejemplo del MIDES, permitió pasar de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana de atención, pero eso tiene que seguir profundizándose, no solamente de un ministerio, sino en forma colectiva y genérica, y creo que fue parte de los anuncios que se desarrollaron en la jornada de hoy.
Desde el Frente Amplio se dice que ya están presentando propuestas. Del Partido Nacional piden que presenten el programa de gobierno. Alejandro Sánchez se ha referido a esto. ¿Qué reflexiones le merece a ustedes estos idas y vueltas entre los partidos? Lo primero, ahora Alejandro Sánchez salió de vocero de Yamandú Orsi. Hace unos días veíamos cómo Carolina Cose lo interrumpía en una entrevista para ser vocera del candidato. Ahora hablamos con Alejandro Sánchez. Yo creo que lo que se empieza a notar, y ya es indisimulable, es que el Frente Amplio está sintiendo vergüenza del candidato que tienen y por eso buscan blindarlo y no exponerlos a los intercambios. En realidad el programa no es tal, y si tiene programa, qué mejor que quien aspiran a que esté en primera fila, que en este caso es Orsi, pueda intercambiar con Álvaro Delgado y que la ciudadanía pueda no solamente conocer las diferentes propuestas, sino el contraste con otras propuestas. Porque si no terminamos hablando en diferido, yo te hago esta nota, después habla otro del Frente Amplio y hace otra expresión distintas, Orsi sale por un lado, Álvaro Delgado que está buscando ese contraste y ese intercambio porque se tiene mucha fe. Yo creo que lo lógico es que si hay programa que no está, porque le llamaban base, después énfasis, ya no se sabe ni qué tienen, pero si hay propuestas, si hay programa, ¿cuál sería el problema? Que quien encabezaría un proyecto político del Frente Amplio pueda someterse al intercambio con Delgado. ¿Cuál duda tienen? ¿Qué inseguridad tienen? ¿Qué carencia tienen? Entonces, yo creo que se está sintiendo esa vergüenza y eso no aporta la calidad democrática que debería tener la ciudadanía. Ahora, por ley, previo al balotaje, si es que los dos, tanto Delgado como Orsi, ganan en esta primera vuelta, digamos, 1 y 2, sería obligatorio un debate, se daría la instancia. Las elecciones se empiezan a decidir el 27 de octubre y son elecciones presidenciables. Por supuesto que hay ley. Ahora, después está el animarse o no animarse. Si vos estás seguro de tu plan, de tu programa, de tus propuestas, cualquier instancia que te permita contrastar con otro, la aprovechás, porque sos capaz de comunicar ese programa, ese plan o esas propuestas y demostrar que son mejores. ¿No puede ser parte de una estrategia de campaña del Frente? Una estrategia justamente porque saben que no tienen un buen candidato y está generando esa vergüenza. ¿Por qué? Porque cada vez que habla Yamandú Orsi la embarra. Entonces lo blindan en un posible intercambio. Y por eso, cuando se dice el programa, no tienen nada de lo que dicen. No hay propuesta, hay una gran irresponsabilidad por parte del Frente Amplio. ¿Cuál es la mejor forma de que la ciudadanía tenga de primera mano una versión u otra? Contrastándolas, porque si no hablamos en diferido. Y uno va a decir que tiene programa y otro va a decir que no tiene programa. Entonces, vamos a lo más claro, que se encuentren, que generen ese intercambio, que generen esas propuestas y contrapropuestas, porque ahí es donde la ciudadanía va a tener claro qué afirmación es válida y qué no, porque si no terminamos discutiendo en diferido y la verdad a mí me encanta estar apoyando a un candidato que se tiene fe y quiere intercambiar con el de la oposición. Ahora, este tipo de episodios que pasó con Sebastián da Silva y Orsi, ya dicen del Frente Amplio que no le hace bien a la política. ¿Cómo lo observa usted? Que esas cosas se cuando el candidato permanentemente rehúse y no quiere un intercambio. Entonces, acá se puede, desde más allá de diferentes episodios, que no me corresponde a mí hacer una valoración. Si acá, Yamandú Orsi, ni siquiera estoy dando un debate, estuviera sometido a intercambios donde en tiempo real la ciudadanía pueda valorar la oferta electoral, recibiendo una propuesta y la otra, se vetarían ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque se recibe el que dice una cosa contrastado con lo que dice otra, y esa es la mejor forma de establecer una comparación. En este caso, como en realidad el Frente Amplio no tiene programa, no tiene un rumbo económico, no se la juega con la reforma en la seguridad social, claramente no quiere que su candidato esté sometido a intercambios que generan riesgo. Bueno, estamos viendo, decía Martín Lema, entonces, en este lanzamiento de propuestas sociales por parte del candidato a la presidencia por el Partido Nacional de Álvaro Delgado. Vamos ahora con temas educativos importantes que tienen que ver con inscripciones, con esos datos que hacen a la educación y a los cuales estamos atentos padres y madres siempre, ¿no? Cuando se acerca o cuando se vienen periodos de inscripciones importantes. De esto nos va a hablar Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía.
Un gusto saludarte, Rosina. Así es, estoy en el Jardín 394, en el oeste de Montevideo, precisamente en el barrio Los Bulevares, donde se está informando justamente de esta nueva función de cómo inscribirse digitalmente en la educación básica integrada, desde inicial hasta 9º año de secundario, que comenzará con inicial. Y para profundizar esto, estoy con Doris González, con la inspectora Doris González. Doris, bueno, que nos cuente un poco de este cambio tan trascendente para las familias en cuanto a la forma de inscribirse en los centros educativos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros, permitiéndonos llegar a todas las familias de nuestra ciudad y de nuestro país. Es muy relevante este nuevo proceso de inscripciones porque va a ser de forma totalmente digital. Se puede hacer a través de inscripciones.anet.edu.uy, donde hay un botón que dice inscripciones, se entra a esa plataforma y los padres podrán acceder a las inscripciones a partir del lunes 30 de septiembre hasta el 31 de octubre. También aquellas familias que tienen Gurifamilia o quieran ya hacerse su usuario de Gurifamilia, lo podrán hacer por Gurifamilia. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque los padres ya no tendrán que agendarse, ya no tendrán que disponer de un determinado horario o día para hacer la inscripción de sus niños y niñas, sino que lo harán desde la comodidad de su hogar en el momento y el día que consideren oportuno y pertinente, ¿sí? Otra cosa muy importante de destacar es que va a pedir, obviamente, datos del referente familiar que inscribe y de los niños o niña, pero que a medida que van pasando las páginas, si en determinado momento el sistema cae, se quedan sin internet o les falta un documento que en ese momento no tienen, la inscripción la pausan allí y cuando vuelven, ninguno de los datos que brindaron se van a perder. Se va a partir desde esa página, desde ese lugar donde dejaron la inscripción. Es una duda que además lo tendrán muchas familias. ¿Qué pasa con padres, madres o tutores que envían a su hijo a un centro educativo y quieren seguir en ese centro? ¿Tienen que inscribirse en la página o es automático la inscripción? Bueno, ahí es muy importante y agradezco tu pregunta. Todos aquellos niños que ya están en el jardín de infantes o en la escuela a la que quieran continuar el año que viene, no van a tener que hacer ningún tipo de inscripción porque automáticamente pasan. ¿Quiénes van a inscribir ahora? Todos aquellos niños que no forman parte del sistema educativo público, o sea, que provienen de un CAIF, de un privado o que no tienen escolaridad. Y también aquellos que quieran cambiar de institución, en el caso de inicial, aquellos que quieran cambiar de institución porque se mudaron a otro departamento, también en este momento van a hacer la inscripción. Pero aquellos que van a continuar en el centro educativo, los padres pueden quedar totalmente tranquilos que no deben hacer, como no lo hacían anteriormente, ningún nuevo trámite. Y otra duda que me surge, ¿qué pasa con las familias que inscriben a un niño? Bueno, se les asigna un centro y pretenden un cambio. ¿Hay una chance igual con este cambio de, bueno, solicitarlo, ver qué suerte tienen? Sí, exactamente. Va a pasar por 3 etapas este proceso. Ni bien el papá termine de inscribirse, le va a brindar un código para hacer seguimiento de su inscripción. Primero va a ser un clip de color azul, que quiere decir que está iniciado. Luego amarillo, que está en proceso, y por allá, por el mes de diciembre, un clip de color verde, que quiere decir que fue asignado. En el caso de que un padre, después que se le asigna un determinado centro, por X circunstancias, por una situación de mudanza, de trabajo o de lo que fuere, quiere cambiar, va a poder hacer ese cambio en aquella institución que él prefiera y que haya, por supuesto, cupo disponible. Y por último, Doris, muchos padres, madres, tutores siempre están interesados en conocer los posibles lugares a donde enviar a sus hijos. Contame de esta semana en que justamente las familias pueden ingresar a los centros de educación para conocerlos. Exactamente, esta semana y quizás la próxima, ¿por qué no? Todas las instituciones educativas que tienen educación inicial van a estar abiertas. ¿Para qué? Para que las familias puedan conocer a docentes y no docentes que van a estar a cargo de sus hijos el año que viene, que los van a atender, que conozcan el edificio, también que conozcan y sobre todo eso la propuesta pedagógica, porque en este marco de la transformación curricular integral hay nuevas propuestas, algunas que veníamos haciendo de mucho tiempo, pero hay otras formas de trabajo nuevo. Se está trabajando en tramos y en ciclos. El primer ciclo va de nivel 3 hasta segundo año. El primer tramo es 3, 4 y 5 que tenemos inscripciones ahora. El segundo tramo es primero y segundo, que también vamos a tener las inscripciones de primero ahora. Así que bueno, la institución abierta para recibir a las familias, para este motivo de conocer la propuesta y al personal, pero también para aquellos padres o familias que tengan dudas de cómo hacer la inscripción.
Eso va a estar abierto durante todo el mes. Van a poder concurrir y ya sea alguien del equipo director o a quien delegue el director para asesorarlos y ayudarlos para que absolutamente todos puedan hacer esa inscripción y completarla al 31 de octubre. Doris, muchas gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Rosina, como decíamos, cambio importante en la manera de inscribirse en la educación básica, desde inicial hasta noveno de secundaria. Tuvimos los detalles aquí en MBD Noticias. Muchas gracias, Eduardo. En el ámbito político, la Mesa Política del Frente Amplio va a analizar durante esta tarde el incidente del fin de semana donde detuvieron a 2 militantes de la fuerza política por pintar un mural en el puente de Avenida de las Américas. La orden de detención de integrantes de la Brigada Di Pascua fue dada por la fiscal Sandra Fleitas de la Ciudad de la Costa, luego de recibir una denuncia de vecinos. La diputada Inés Cortés del Frente Amplio se refirió a esta situación. Cuando llegué estaban los 2 compañeros por firmar como una declaración en la cual fueron citados a la Fiscalía, van a ser citados en alguna fecha a la Fiscalía y bueno, y se aplicó la ley de faltas. Lo que me dijeron los compañeros que estaban pintando es que la policía fue 4 veces en la mañana y bueno, la 4ª vez se llevó a 2 compañeros. Una de las cosas que hice fue preguntarle a una de las oficiales, la verdad que el trato de los oficiales dentro de todo muy bien, ellos mismos dijeron estamos siguiendo órdenes y en realidad lo que dijeron es que hubo denuncias de vecinos, pero no a la seccional, sino directamente a la fiscal Fleitas y fue la fiscal Fleitas la que determinó que sean detenidos y llevados a la seccional algunos de los que estaban pintando. Y bueno, eso despierta ciertas alarmas porque en realidad a quien le correspondería hacer la denuncia, porque la pintada estaba haciendo en el Puente de las Américas, es o al Ministerio de Transporte o a la Intendencia de Canelones. Y también llama la atención que una fiscal que tiene casos muy graves en Ciudad de la Costa, por ejemplo, del asesinato de niños en balaceras en Pinar Norte, esté dedicando su tiempo durante su turno a este tipo de cuestiones. Y bueno, lo que le decía, lo que yo le dije a la efectiva policial es, bueno, me parece que están aplicando la ley de manera discrecional, porque el Puente de las Américas se pinta muy seguido y están deteniendo justo a compañeros frente amplistas. Y el PIT-CNT denunció esta situación de los militantes del plebiscito a favor del sí, que fueron desalojados por la policía, también de otra situación, estamos hablando ahora de una feria de Maldonado. El PIT-CNT responsabiliza al municipio de Maldonado por la decisión de pedir a la policía que desaloje a militantes que repartían allí papeletas por el sí al plebiscito sobre el sistema previsional. Desalojo en una feria vecinal de trabajadores y vecinos que buscan expresar su apoyo a un plebiscito limita y restringe las posibilidades de participación democrática, socavando los principios fundamentales de la sociedad civil. Es fundamental, dice el PIT-CNT, que las autoridades reconozcan y respeten el derecho de los ciudadanos a organizarse y expresar sus opiniones libremente, especialmente donde un grupo de vecinos se está manifestando de forma pacífica. La participación democrática es un pilar esencial de nuestra sociedad y debe ser protegida y promovida desde las máximas autoridades de nuestro país. El PIT-CNT finalmente hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Intendente de Maldonado, para que se tomen medidas concretas que garanticen el respeto por el derecho a la libre expresión. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y volvemos con nuestra periodista Juliana Perdomo allí a la sede del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Juliana, adelante. Sí, Rosina, como les adelantaba y para ampliar la información, se presentó este mediodía el paquete de medidas orientadas a las políticas sociales, el cual se denominó Plan Familia y que atenderá a la población más vulnerable y también de clase media e implicará una inversión de $200 millones. Según lo que detalló el candidato Álvaro Delgado, tendrá 2 ejes principales, que será la infancia y el desafío demográfico, y algunos de los objetivos que
se esbozó en esta conferencia de prensa fue mejorar las condiciones de vida de los menores de edad, también bajar y frenar la caída de la natalidad y mejorar las condiciones de los programas que hoy están orientados directamente a la atención de las familias. Algunas de las medidas puntuales que se mencionaron por parte del equipo de coordinación de Álvaro Delgado fueron triplicar el bono crianza, también tener más presencia en territorio, en los centros de referencia, también se habló de garantizar al 100% la alimentación de las familias y también se dedicó un capítulo a hablar de las licencias maternales, la cual las van a ampliar y también flexibilizar los periodos de las mismas. Pero vamos a escuchar lo que decía Delgado cuando fue consultado por el plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT. Él se refirió de qué forma puede impactar en todas las políticas que presentó este mediodía. ¿Quiénes van a pagar el pato si este plebiscito irresponsable e inconveniente sale? Los más vulnerables. Los más vulnerables. Los niños, los ancianos, los quintiles más pobres, lo que necesitan el Estado más cerca, con políticas públicas que necesitan inversión. Por eso yo digo, ¿quiénes son los responsables si mañana no hay políticas públicas, no están todos los recursos para poder implementar gran parte de estas políticas que son fundamentales? Porque hay que ser coherente. Cuando hablamos de priorizar la primera infancia, lo que tenemos que asignar los recursos. Ahora, si tenemos que tratar de generar los impuestos que va a generar recesión y que va a generar fuga de capitales y que además, si sale esto, seguramente perdamos el grado inversor, perdamos el crédito internacional, el acceso a la línea de financiamiento y no vengan inversiones. Hay que hacerse responsable. No se puede ser tan irresponsable en la vida por condicionamientos ideológicos. Y voy a decir más, Porque este tema seguramente todavía falta mucho para que una parte de la población lo digiera y asuma su posición. Hay sectores que durante muchos años estaban por derogar las AFAP, desde el 96 que se crearon, donde tenemos invertidos en cosas, la mayoría productivas, que son empresas, forestaciones, inversiones. Ahí está apalancado el financiamiento de 1.600.000 uruguayos, 23.000 millones de dólares que lo quieren confiscar. El próximo miércoles 25 de septiembre la salud privada va a realizar un paro nacional de 8 a 15 horas. Esta medida de paro es con concentración frente al Ministerio de Salud Pública con tres puntos centrales. El secretario general de la FUS, Marcos Franco, señaló que las principales recomendaciones están contenidas en un documento elaborado con los usuarios denominado Aportes hacia un diálogo social en salud, que se les ha entregado a los candidatos presidenciales y bueno, se va a estar difundiendo entonces en las próximas horas. El día 25 de septiembre, la Federación Uruguaya de la Salud realiza un paro nacional de 8 a 15 con una concentración a la hora 9 en el Obelisco y posterior movilización a la hora 11 en el Ministerio de Salud Pública, en defensa del plebiscito para que todos los trabajadores el 27 de octubre pongan la papeleta blanca, en defensa de los puestos de trabajo y la fuente laboral de los compañeros del CASMU y también en defensa del Sistema Nacional Integrado de Salud. Conjuntamente con los usuarios elaboramos un documento, el cual se lo hemos ido presentando a las fórmulas presidenciales. Hace poquito se lo presentamos al Partido Independiente. El día de mañana a las 17:30, Yamandu Orsi con su equipo de salud de asesores, se lo presentaremos aquí junto con también los usuarios de la salud privada. El 1 de octubre con la fórmula de cabildo abierto. Nosotros entendemos que hay que hacer una racionalización en los gastos de alta tecnología, los especialistas, el tema de los órdenes, los tickets, también el tema de la alta tecnología y los medicamentos de alto costo.
A 2 meses de la intervención, el CASMU todavía no recibió el préstamo bancario de 56 millones de dólares que fue solicitado justamente para la reestructura de la institución y no se conformó todavía la comisión de seguimiento establecida por ley en agosto pasado. Si bien se fijó que el monto del fideicomiso se entregará de forma paulatina, el gobierno espera el informe favorable de los interventores para que los ministerios de Economía y Salud autoricen la emisión de las garantías necesarias. A fin de septiembre, ahora, los interventores tienen que elevar al Ministerio de Salud un primer informe con un diagnóstico de la situación, según establece el decreto reglamentario. La ley está, también se reglamentó la misma, pero hasta el momento todavía CASMU no ha recibido ese préstamo. Por lo tanto, tampoco se ha constituido la comisión de seguimiento que está consagrada en la ley. Nosotros en estos días vamos a tener una reunión con los compañeros de ACASMU y también con la patronal para ver de primera mano en qué situación está la institución. La comisión debe ser integrada por Salud Pública, Economía, el CASMU, personal y usuarios de la institución. Hoy comenzó la Semana Académica 2024 del Hospital de Clínicas. En esta oportunidad el tema central de las actividades es la salud mental. Y en este marco se presentó un proyecto de salud mental de este hospital junto a las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales. Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, dijo que ha crecido la demanda en puerta de emergencia de tratamientos en materia de salud mental en ese centro de atención. La idea es que estos pacientes, además de recibir una primera atención, puedan quedar internados en el hospital de día. Las obras ya empezaron para la construcción de las salas de internación, con 8 camas y con un hospital de día. Se está acondicionando el lugar donde se va a realizar esa obra y ya está la licitación realizada. Así que nosotros calculamos que ahora en fines de este año ya vamos a tener los primeros resultados de esta inversión. Pero junto con eso hay que ir apostando a cambios en la forma de los tratamientos y para eso lo más importante es la apuesta al hospital de día, que es un lugar donde van a poder venir pacientes que requieran tratamiento psiquiátrico y sin necesidad de estar internado puedan ser vistos por un equipo multidisciplinario y poder trabajar en su recuperación, ¿no? Las obras de remodelación del hospital ya comenzaron. Se están terminando las que refieren al piso 9 y se avanzan las obras de la emergencia. En octubre se van a iniciar las del nuevo bloque quirúrgico. Para llegar al 2030, este centro hospitalario necesita un refuerzo de 60 millones de dólares, según informó Villar. Entre el 9 y el 22 de septiembre, casi 30.000 personas utilizaron la ciclovía sobre 18 de julio para desplazarse a un promedio de 2.283 por día, con un pico máximo que se alcanzó el martes 17 de 3.301 birrodados. Los datos los dio el Observatorio de Movilidad Activa de la Intendencia de Montevideo en el marco de la inauguración este sábado de la nueva ciclovía, pero en la Rambla. En diciembre se cumplirá un año de la ciclovía sobre 18 de julio, que causó gran polémica por su formato y ubicación, generando críticas desde diversos ámbitos, incluyendo referentes políticos como el senador Luis Alberto Heber, quien el 8 de diciembre pronosticó que nadie la usaría, pidiendo que si alguien lo hacía, le sacaran fotos. 9 meses después, la Intendencia de Montevideo difundió un análisis de flujo por día y por hora, realizado entre el 9 y el 22 de septiembre, mediante un sistema de conteo automático que emplea inteligencia artificial. En ese lapso se contabilizaron 29.676 personas, siendo los domingos los días de menor tránsito con entre 1.000 y 1.100 personas, subiendo a entre 2.000 y 3.000 los días hábiles, con un pico de 3.301 el martes 17 de septiembre. El informe del observatorio está disponible completo en el portal de la Intendencia y, entre otros datos, destaca que la ciclovía sobre 18 de julio estimuló el uso de las restantes bicisendas o ciclovías existentes. Sobre esto último se refirió el director de movilidad, Pablo Intamusu, este sábado cuando participó de la apertura de la ciclovía en la Rambla. La lógica que estamos tratando de hacer es justamente esa, ir construyendo tramos, pero además uniendo esos distintos tramos para que haya una red y la gente se sienta segura. Montevideo está apostando a eso hace unos cuantos años, pero con la ciclovía de 18 de julio y con esta en la Rambla,
creemos que estamos dando un salto en calidad. Con la inauguración del sábado se completaron 80 kilómetros de infraestructura para el tránsito de bicicletas, contando las 3 modalidades que desarrolla la comuna: ciclovías, bicisendas y vías 30. Última pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y este fin de semana Peñarol goleó a Cerro 5-0 en el Parque Viera por la 4ª fecha del torneo Clausura, trepó al segundo puesto con 10 puntos a 2 de Danubio. El Carbonero sigue al frente de la tabla anual. El sábado Nacional empató 1-1 con Defensor en el Gran Parque Central. Aquí están todos los goles de la fecha número 4 del torneo Clausura en el fútbol uruguayo. Wanderers de visitante le ganó 3-1 a Deportivo Maldonado. Ahí estaba el gol de José Alberti, lindo gol, linda definición a los 17 de la primera parte. Así arrancaba el camino de la victoria para el elenco dirigido por el Tony Pacheco. 16 minutos, pero del segundo tiempo va a llegar Lucas Morales. Otra buena definición. Una fecha con goles importantes, con golazos de alta factura. 2-0 el Bohemio, aquí el 1-2. Renato César para Deportivo Maldonado, minuto 31. El gol de la victoria para el elenco bohemio. Paulo Lima ya a 5 del final. Mínima ventaja, exigua, pero ventaja al fin de Racing sobre Progreso 1-0 jugando en Sayago. Definición de Thiago Espinosa en el minuto 18 del complemento. Partido que se jugó en el Roberto. Vamos al Gran Parque Central, a la Casa Tricolor para ver la igualdad entre Nacional y Defensor Sporting. Centro de Agassi, gol de Claudio Paul Spinelli. A los 25 de la primera parte era el 1-0 para el equipo del Chino Navarro. Pero Polenta lo va a empatar. Pelota al segundo palo para Coates. Y le queda al número 23 nada que hacer para Dawson. Y el empate para el elenco dirigido por Martín Lazarte. Pitazo de Mota. Arranque de partido entre Danubio y Liverpool. 10 segundos pasaron. Pudo ser de Papelito Fernández, pero fue del Colo Tizón. Así ganó Danubio con este gol de su número 8. 1-0 frente a Liverpool en Jardines. Goleada de Peñarol. 5-0 frente a Cerro. Jugando en el Parque Alfredo Víctor Viera con hat-trick de Facundo Batista. En el primer minuto de juego. La descarga de Avenatti y el primero de los 3 del número 9. Para un Peñarol que tuvo un equipo totalmente alternativo y que piensa decididamente en la revancha frente a Flamengo del próximo jueves en el campeón del siglo. A los 14 llega el segundo y el tercero a los 61. Es decir, a los 16 del segundo tiempo, ahí estaba el triplete del número 9. Ingresa Mateus Baví para facturar y colocar los 2 goles restantes para el equipo de Diego Aguirre, que ahora tiene un poquito más de diferencia en la tabla anual. Son 7 puntos frente a Nacional. A los 79 el 4-0 y a los 90 en la hora la lotería aurinegra frente a Cerro en el Parque Viera. Peñarol 5, Cerro 0. Al menos 100 muertos y 400 heridos en las últimas 24 horas es el saldo de los mayores ataques aéreos israelíes desde el 2006. Esto es contra objetivos de Hezbollah en el Líbano, mientras que el primer ministro libanés acusa a Israel de llevar a cabo una guerra de exterminio en su país. El Ministerio de Salud libanés cifró en 100 muertos y 400 heridos el balance de víctimas por los ataques israelíes en el sur del Líbano de este lunes, donde las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que están llevando a cabo una serie de extensos ataques contra objetivos terroristas pertenecientes al movimiento Hezbollah, lo que ha sido calificado como el mayor ataque aéreo contra el país desde el año 2006. Según medios israelíes, se ha reportado amplios ataques aéreos en el sur y en el norte del
Líbano, así como en el valle de la Besá, al este del país, donde hasta el momento más de 300 objetivos han sido atacados, la mayoría lanzacohetes, aunque también fueron objetivo algunos sitios subterráneos pertenecientes a Hezbolá. El primer ministro del Líbano denunció durante una reunión con su gabinete que la continua agresión israelí en el Líbano es una guerra de exterminio en todos los sentidos de la palabra y un plan destructivo que tiene como objetivo destruir pueblos y ciudades libanesas. Entre tanto, decenas de cohetes han sido lanzados desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, donde 5 personas resultaron heridas, al tiempo que el jefe del Estado Mayor del ejército israelí prometió que los ataques contra Hezbolá se intensificarán hasta lograr que los residentes del norte de Israel puedan regresar a sus hogares. Nosotros nos vamos, volvemos a las 18:55 a la edición central de MBD Noticias o mañana a las 8 tempranito. Que pasen bien, hasta luego. Entre el miércoles 25 y el viernes 27 de septiembre, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participará de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la última durante su gestión. El exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, dijo que este gobierno ha sido de enormes hechos de corrupción y el Partido Colorado se ha convertido en una especie de sucursal del Partido Nacional. La mesa política del Frente Amplio analiza este lunes la detención por orden de la fiscal Sandra Fleitas de 2 militantes que pintaban un mural partidario en el Puente de las Américas. El próximo miércoles, la Federación Uruguaya de la Salud realiza un paro con concentración frente al Ministerio de Salud, donde presentarán el documento Aportes hacia un diálogo social en salud que entregaron a los candidatos a la presidencia. El Hospital de Clínicas presentó su proyecto de salud mental desarrollado junto a las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales. En las últimas 2 semanas de septiembre, la ciclovía de 18 de julio fue utilizada por 30.000 ciclistas, alcanzando un promedio de 2.283 por día. Se jugó la 4ª fecha del torneo Clausura, donde Peñarol goleó a Cerro 5-0 y quedó segundo a 2 puntos de Danubio. El Carbonero sigue al frente de la tabla anual. Nacional resignó 2 puntos al empatar 1-1 con Defensor. Ataques aéreos de Israel al Líbano dejaron en las últimas 24 horas al menos 100 personas muertas y 400 heridas. El primer ministro libanés acusa a Israel de llevar a cabo una guerra de exterminio en su país. Esta tarde se cumple una nueva audiencia judicial sobre el caso Gustavo Penades. La fiscal Alicia Ghione buscará imputar por los delitos asociados a la trama que buscó encubrir al ex senador, investigando de forma paralela a las víctimas.